Sean todos y todas bienvenidos al espacio del día de hoy. Quien les habla, Daisy Escobar, estudiante de Comunicación Social. En conjunto con mis compañeros Rommel Molina y María Cadena, estaremos abarcando temas importantes como lo es la normatividad de la comunicación en el Estado colombiano, asimismo la libertad de prensa y por último, finalizando este espacio, hablaremos sobre una ONG que reivindique los derechos de la comunicación. De esta forma, para dar continuidad sobre los temas que vamos a abarcar el día de hoy, iniciamos hablando un poco sobre la normatividad de la comunicación. En la Ley 1978 del 2019, en su artículo 16, 20 y 67 de la Constitución Política de Colombia, nos menciona que el Estado debe promover el derecho del acceso a las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Pues esto permite ejercer la libertad de expresión y la difusión de información, como asimismo dentro de esa información el pensamiento y las situaciones de contextos sociales, políticos y culturales que se evidencian y se viven en un determinado territorio. Por su parte, la CRC, Comunicación de Regulación de Comunicaciones, nos habla sobre unas determinadas leyes y resoluciones que encabezan la normatividad de comunicación. De esta forma, la CRC nos habla de una forma mucho más amplia de la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de comunicación que generan importancia en el sector de las telecomunicaciones. De esta forma nos hablan sobre la Ley 1341 del 2009 y algunas resoluciones que hacen parte de esta. Antes de que el compañero Rommel Molina realice su intervención en el espacio del día de hoy hablando sobre la libertad de prensa, me gustaría compartir con los oyentes que el ser humano está constantemente en comunicación, ya sea de una forma verbal o no verbal, de una forma visual o auditiva. De esta forma, le cedo la palabra al compañero Rommel. Bueno, el tema de la libertad de expresión aquí en Colombia pues prácticamente es un tema general que hay en todo el mundo, pero yo me voy a remontar al tema que vive el periodismo regional más que todo, que se vive vetado y prácticamente con una amenaza constante, que es por los malos pagos que reciben estos comunicadores y que previenen más que todo de la parte de la administración pública, ¿no? Que son alcaldías, gobernaciones, que son los que manejan la llamada pauta publicitaria y pues debido a eso presionan al dueño de la emisora, al dueño del noticiero, para que éste no saque noticias en contra de X o Y gobernante. Lo mismo sucede a nivel nacional, ¿no? Vemos como un presidente de la República, un ministro, tienen el poder de simplemente vetar un medio o un periodista para hacerlo. Aquí en Colombia ha sido muy común ese tema, que siempre que hay un periodista que habla algo en contra del gobierno, inmediatamente el gobierno lo sanciona. Tenemos el caso de Matador, este hombre que hace tiras cómicas. Tenemos los casos que sucedieron hace muchos años con el cartel de Medellín, con Pablo Escobar, que pasó con el diario El Espectador. Igualmente sucede en las regiones, donde los grupos paramilitares que estuvieron en su época de apogeo en la década del 90, más que todo, tuvieron gran fuerza en la prohibición de que saliera a las noticias lo que realmente pasaba en cada región, que era ver a la fuerza pública de la mano con los grupos paramilitares y amenazaban de frente a los periodistas. Muchos comunicadores fueron asesinados vilmente por este tema. Y bueno, desgraciadamente los medios de comunicación pues han sido muy mal pagos, muy mal remunerados por parte de los periodistas y esos tienen que someterse a esas presiones que hace la administración pública sobre los medios donde ellos trabajan y pues tienen que callar, tienen que omitir, decir ciertas cosas que pues son verdad, pero que realmente no lo pueden hacer a la luz pública porque económicamente no les conviene. Hemos tenido varios casos realmente
enumerarlos todos pues es complicado, pero vemos casos, por ejemplo, como el de Venezuela, que coartaron la libertad de expresión a muchos medios de comunicación y a muchos canales y medios los cerraron. Y el gobierno sacó su canal institucional, que prácticamente es el que tiene la última palabra en todo. Y así sucesivamente, por todo el continente se ha venido dando este fenómeno. La libertad de expresión ha sido algo que no permite el progreso de una región, porque cuando no se denuncia lo que sucede, sucede en cualquier clase de injusticias, se cometen cualquier clase de atrocidades contra la población y pues eso produce atraso, un atraso enorme en las condiciones de la sociedad en la que vivimos. En las últimas décadas, en todas partes del mundo se han venido creando y desarrollando asociaciones voluntarias de ciudadanos dedicadas a trabajar en el campo de los derechos humanos. Se les conoce como organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ONG. Se trata de asociaciones privadas que organizan formal o informalmente y que voluntariamente asumen la misión de fiscalizar públicamente el respeto por los derechos humanos en un Estado. La actividad que estas organizaciones desarrollan es muy diversa y comprende desde acciones de defensa, investigación y denuncia hasta educación y promoción en materia de los derechos humanos. Debe tenerse en cuenta que las presentes ONG y también las organizaciones intergubernamentales se encargan de examinar violaciones a los derechos humanos que puedan ser atribuidas al Estado. Pasará algún tiempo antes de que las ONG evalúen el papel de los medios de comunicación en sus estrategias de intervención. En tales casos, la legitimidad y la importancia del contenido comunicado no dependen tanto de la calidad, el medio o el método de comunicación de la información, sino de la confianza y la colusión entre el grupo particular y la ONG en cuestión. El objetivo es claramente influir en la cultura política y presionar a través de los medios de comunicación para una democratización más sustancial. En primer lugar, frente a un trabajo de comunicación que reconoce el espacio de la comunicación de masas como estratégico en la disputa por la hegemonía en nuestras sociedades y, por tanto, fundamental para la democracia. Otra forma de relación con los medios que ya está más difundida es la discusión sobre los espacios de comunicación. Se trata de los esfuerzos de los líderes y de los activistas de las ONG para participar en el debate público con otros sectores, analistas y periodistas, políticos y quienes estén al poder. Un dato importante, en Brasil, las ONG fueron las pioneras en el Internet gracias a una persistente estrategia de un dirigente de IBACE en 1996. A continuación, algunos trabajadores de la ONG Reporteros Sin Fronteras hablan sobre el derecho a la comunicación y cómo se vive en su trabajo. Alejandra Agudo, quien alterna su labor en la ONG con su trabajo en la sección Planeta Futuro del País, fue más tajante. Es una organización más difícil de explicar. Defendemos la libertad de prensa, lo que muchas veces significa defender a los periodistas a los que les impiden realizar su trabajo. Sin periodistas no hay libertad de prensa, algo que muchas veces damos por supuesto, denunció. Para Agudo, la situación más reveladora es el caso en México, que se ha convertido en una tumba de periodistas. La labor de RSF es denunciar estas tropelias a través de los medios y de su propia web. Otro asunto que preocupa a esta organización es el tema de la desinformación generada a través de las redes sociales. No es un tema fácil, nos genera grandes debates, a veces ni siquiera nosotros mismos tenemos un criterio claro. Se justificó. Para conseguir impactos, las ONG como Oxfam, Intermon, además de los medios, tiran de sus conexiones políticas, sobre todo para modificar tendencias. No desdeñan las redes sociales, pero parece que el activismo digital va de bajada. Abro comillas. El momento cumbre del activismo digital fueron 2 años. 15 y 16. Ahora mismo nos encontramos trabajando sobre las nuevas fórmulas. Las redes están cambiando por culpa de la desinformación, los haters, etc., señaló Julia García. Finalmente, podemos entender que el derecho a la comunicación en las ONG es un tema tedioso, el cual tratan con especial cautela. Lo defienden y lo difunden como lo consideren adecuado.
no limitan su importancia y se considera en varios estudios que es de suma importancia para la mayoría de las ONG nacionales e internacionales.